Si me acompañas a Primera de Juan, capítulo 2, vamos a leer 6 versículos el día de hoy, 2:28 al 3:3. Son únicamente 6 versículos. Y si ya estás ahí, acompáñame, dice: y ahora, hijos, permanezcan en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Si saben que Él es justo, saben también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. Padre, ayúdanos, Señor, a entender este tema bien profundo, Padre, asiéntalo en nuestros corazones, a entenderlo de la forma correcta y no a lo mejor de una forma premalentendida que tengamos, Señor. Guíanos tú en tu palabra. Y ayúdanos a ser transformados por ella. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y hemos estudiado a lo largo de la primera carta de Juan todos estos retos que Juan lanza, ¿no? Nos decía el pastor así tipo test, ¿no? O sea, a ver, dice Juan, ok, tú dices que eres cristiano, y dice, bueno, el que dice, y empieza a lanzarnos una serie de retos, ¿no? O sea, si de verdad tu cristianismo es auténtico, necesitas preguntarte si realmente estás haciendo esto. Ahora, llegado a este punto, como que Juan hace una pequeña pausa y así es, nos decía nuestro pastor, Juan así es en su escribir, ¿no? O sea, salta de un tema a otro y aquí hace como que un paréntesis en esta serie de retos que nos ha mandado. Y nos da una de las razones de por qué es importante que atendamos a estos retos que nos pone. Y nos dice en el versículo 28, y ahora, hijitos, permanezcan en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Y eso tiene que ver con, si recuerdas a Jesús en su primer venida, uno de los grandes conflictos que causó a los judíos de su tiempo es que ellos esperaban que Jesús fuera un Jesús que los liberara de los romanos, que acabara con los ejércitos que los tenían oprimidos, no un Jesús que les dijera, oye, pues le debes impuesto a Roma, págale impuesto a Roma. Entonces, este tipo de cosas no cabían en la mentalidad del pueblo, porque ellos esperaban este conquistador, así como levantaba a Dios jueces y los jueces los libraban de los amonitas o de los filisteos, así era lo que esperaban como un Mesías. Entonces Jesús no cuadraba con esta idea preconcebida que tenían los judíos y de su tiempo. Y entonces en este contexto pues faltó ahí ver que eran dos venidas de Jesús. Esta primera que viene como cordero a sacrificarse por nosotros y una segunda venida en donde ahora sí viene para juzgar a todo el mundo. Y en ese contexto Juan nos dice, todo esto que Juan nos dice de pregúntate si realmente eres cristiano, es con este objetivo que nos dice aquí. No es el único, pero es uno de los objetivos. Dice que no estemos avergonzados. Dice, Jesús va a volver. Y cuando Jesús vuelva, dice Juan, quiero que no estén avergonzados delante de Jesús, sino que realmente puedan estar cara a cara delante de Jesús, sabiendo que Jesús ha sido fiel en sus vidas, sabiendo que su cristianismo es real, que no es simplemente una religión que hacen monótonamente, sino que realmente están viviendo de acuerdo a lo que dicen ser, ¿no? Y entonces, de esa forma vamos a poder no estar avergonzados delante de Jesús. Ahora, dice, si saben que Él es justo, saben también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Y Juan gusta de hacer estas
estas relaciones, ¿no? O sea, si encuentras esto, entonces vas a poder encontrar que esto es cierto. Y esto nos dice aquí, hablando de Jesús, si sabemos que Jesús es justo, entonces sabemos que todo el que actúa justamente es nacido de él. Y aquí Juan nos introduce este nacimiento, ¿sí? Nacimiento de él. Y cuando dice de él, está hablando de un nacimiento de Dios. Y empieza como a establecer este tema que va a desarrollar en el siguiente versículo, pero que es muy importante y muy fundamental, y que rompe con cualquier cosa que los judíos hubieran vivido como religión, que rompe con cualquier otro factor que hubiera en la religión, que es el hecho de nacer de nuevo, y que es el hecho de nacer de Dios, y que si eres nacido de Dios, entonces, y es lo que vamos a ver aquí adelante, entonces eres hijo de Dios. Y esto es un concepto que hoy en día, para nosotros, en nuestros tiempos, está muy desvirtuado el término de hijo de Dios. Oyes frases como todos somos hijos de Dios. Oyes frases de sectas que dicen, no, pues es que yo soy hijo de Dios. Y como soy hijo de Dios, soy hijo del rey. Y como soy hijo del rey, y temas de este tipo, ¿no? Y aún en cristianos auténticos, tenemos este tema así de, no, es que soy hijo de Dios. ¿Y qué significa ser hijo de Dios? ¿Qué valor tiene ser hijo de Dios? O nada más es así de, pues soy hijo de Dios. ¿Por qué? Pues porque voy a la iglesia, porque estoy ahí cada domingo, porque, no sé, porque traigo una Biblia, ¿no? Porque soy de tal religión, porque pertenezco a tal congregación. Eso no es ser hijo de Dios, ¿no? Y repito, es algo que tenemos muy desvirtuado ese título. Es más, lo tenemos menospreciado, ¿sí? A Jesús, lo vamos a ver más adelante, le costó la vida este título. Ostentar este título es el motivo o el pretexto que los judíos tomaron para poder crucificar a Jesús. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, no es algo menor, es algo muy importante y es algo, creo yo, fundamental en nuestra fe. Dice el versículo 3, miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Ahora, aquí Juan, te digo, como que ahonda más en este nuevo nacimiento y nos dice, bueno, somos hijos de Dios por un regalo que Dios nos está dando. Nos da el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y esta frase que dice, miren cuán grande amor, es... esto es lo que dice en la Nueva Biblia de las Américas. Si tienes la Reina Valera, te vas a encontrar que dice, mirad cuál amor. La NTV lo traduce como, miren con cuánto amor. La NBI dice, fíjense qué gran amor. Y la J.B. Phillips lo pone como, consideren el increíble amor. Ahora, esto que dice como miren, mirad, fíjense, consideren, en el original es una palabra que nos habla a poner especial atención, ¿sí? Entonces Juan lo que quiere hacernos es una llamada de que pongamos realmente atención en lo que va a decir, porque es algo muy importante lo que va a decir. ¿Y qué es en lo que tenemos que poner atención? Dice, en cuán gran amor, y me gusta cómo lo pone la J.B. Phillips, dice, el increíble amor. En el original este amor que habla aquí es ágape, y si llevas ya tiempo como caminando en Cristo, seguramente has escuchado estas diferentes definiciones de amor, que en nuestro idioma es simplemente amor, pero en el original tienen fileos, y en este caso ágape, que son diferentes tipos de amor. Y este ágape es el amor que únicamente podemos tener y entregar a otros a través de Dios, ¿sí? Es ese amor que únicamente podemos expresar a través de Dios, y es el amor perfecto, sacrificial que Jesús hizo por nosotros. Ese es el amor ágape. Y entonces aquí todavía Juan resalta más esto, diciéndonos el increíble amor, como lo pone J.B. Phillips, o cuán grande amor. O sea, fíjense la calidad de amor que está poniendo. ¿Y cuál es la expresión de este amor?
que seamos llamados hijos de Dios, ¿no? Este no es un privilegio que cualquiera pueda tener. Como decía hace un rato, no es todos somos hijos de Dios, ¿sí? Acompáñenme a Juan, al Evangelio de Juan, al primer capítulo, y esto lo acabamos de ver también. Vamos a estar brincando entre muchos versículos, pero es un tema importante. En el primer capítulo de Juan, versículos 12 y 13. Dice: pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Y es este nuevo nacimiento que nos habla también en su carta Juan. Aquí mismo en el Evangelio hace la misma referencia, o sea, es un nuevo nacimiento, somos una nueva criatura. Pero fíjate bien, dice, los que nacen de voluntad de hombre, los que nacen de carne y sangre, o sea, cualquier persona que nace, ¿sí? Cualquier nuevo nacido no es en automático hijo de Dios, es creación de Dios, pero no es hijo de Dios. Sí, todos somos criaturas de Dios, todos hemos sido creados por Dios, pero no todos hemos sido adoptados por Dios como hijos, ¿sí? Esa adopción es únicamente para los que lo reciben. ¿A quién? A Dios, a Jesús. Les es dado el derecho de llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, ¿sí? Y entonces por eso es importante que creamos en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Si no creemos en Cristo como Señor y Salvador, no importa que digas soy Calvary, no importa que digas soy lo que quieras, cualquier denominación, cualquier congregación, no importa que traigas una Biblia bajo el brazo, no importa que leas libros cristianos, no importa que escuches música cristiana. Si no tienes a Jesús como tu Señor y Salvador, si no crees en su nombre, entonces no eres hijo de Dios. Ahora, si tú has creído en Jesús como tu Señor y Salvador, si tú crees en su nombre, entonces tienes el derecho de ser hijo de Dios, ¿sí? Ahora, algo importante aquí. Ser hijo de Dios tiene muchas cosas buenas y tiene algunas cosas que no son tan agradables, ¿sí? Y Dios no tiene ningún reparo en hacérnoslas notar. Nos dice: por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Y lo vamos a ver a más detalle ahorita, pero no hay blancos o negros, ¿sí? Juan es tajante, perdón, no hay grises intermedios, es blanco o negro. Y Juan más adelante en su carta nos va a hablar de, ¿eres hijo de Dios o eres hijo del diablo? Y suena fuerte, pero no hay más opciones, ¿sí? Dice, o eres adoptado por Dios o eres hijo de Satanás. No hay más opción. No hay así como que, estoy en medios términos con Dios. Está bien, yo creo, yo respeto lo que creas. No existe eso para Dios, ¿sí? Para Dios es, ¿eres hijo de Dios o eres hijo de Satanás? ¿Sí? Y en ese contexto, entonces, ¿estás bien con Dios? Vas a estar mal con el mundo, ¿sí? Es lo que nos está expresando aquí Juan. Y entonces la pregunta es, ¿con quién queremos estar bien? ¿Con Dios o con el mundo? ¿Queremos ser hijos de Dios o queremos ser hijos de Satanás? ¿Sí? Entonces, si decidimos ser hijos de Dios, si decidimos reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador, vamos a ver qué va a implicar el que seamos hijos de Dios. Acompáñame a Gálatas, la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículos 4 y 7. Esta iglesia de los Gálatas, esta iglesia que empezó creyendo en el Evangelio, empezó creyendo por fe,
Y en todo este contexto que hemos visto, si ha seguido la serie de Primera de Juan, de los gnósticos y todas estas corrientes filosóficas que están entrando a la iglesia, bueno, los Gálatas es un ejemplo de una iglesia que empieza creyendo en Jesús, pero termina desviándose en otras ideas de, no, pues necesito hacer los ritos judíos, necesito llevar mi conocimiento a otro nivel porque no me es suficiente Jesús. Y a esta iglesia es a la que Pablo les recuerda lo que ya saben, y en el capítulo 4, versículos 4 al 7 dice: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y fíjate este término importante, que es lo que estamos estudiando: recibiéramos la adopción de hijos. Versículo 6: y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Entonces, si somos hijos de Dios, te decía, no es algo menor. Si somos hijos de Dios, vamos a recibir el Espíritu de adopción, el Espíritu Santo, ¿sí? Y ese Espíritu Santo es lo que nos va a poder decir, y a lo mejor si ya llevas tiempo en Cristo, has escuchado Abba Padre, que es la expresión de cariño de un niño judío a su papá, y algunos dicen es como decir papito, y probablemente hasta lo utilizas en tus oraciones, ¿no? En lugar de decir Señor, Padre, dices papito, y haciendo referencia a este término de Abba. Bueno, este término y este poder acercarnos con esta confianza a Dios es porque tenemos el espíritu de adopción, ¿sí? Imagina a un niño chiquito que llega con un señor desconocido y le dice, papi. No, ¿verdad? No cuadra. Así, de esta forma, o sea, alguien que no es hijo de Dios no puede llegar con esa confianza y decir, papi, o sea, no eres hijo de Dios. O sea, bueno, puedes hacerlo, pero no va a tener ningún efecto, ¿no? Pero si eres nacido de nuevo, entonces sí puedes acercarte con esta confianza a Dios, sabiendo que es tu Padre, que es mi Padre. Y hemos dejado de ser siervos del esclavo, ya no somos esclavos del pecado, que es lo que nos dice aquí Gálatas, y ahora somos hijos. Y entonces ahora podemos decidir ya no pecar. Alguien que no ha nacido de nuevo, alguien que no es hijo de Dios, no tiene esta opción, ¿sí? Puedes hacer tus votos de año nuevo, puedes hacer tus propósitos, puedes hacer tus programas, tus pasos, y a lo mejor te dura 1 mes, 2 meses la inercia, 3 porque ya vas encarrerado y pasa, ¿no? Puedes intentar estas cosas de, pues convierte en un hábito, ¿no? Y repítelo no sé cuántos días y ya eres una persona nueva y al final no terminas en algo duradero. Lo único que nos puede cambiar realmente, lo único que nos puede renovar, hacer nuevas criaturas, es este espíritu de adopción que nos da Dios. Y entonces eso sí nos va a permitir decidir no pecar, ¿sí? Y el que nos va a ayudar para lograrlo es el Espíritu Santo. Ahora, en Juan, de vuelta al Evangelio, pero ahora el capítulo 14, vamos a checar varias cosas ahí en el Evangelio de Juan, entonces puedes dejarlo apartado para... En Juan 14, versículos 15 al 18, Jesús nos dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Y esta promesa se la hace a sus discípulos, pero es una promesa que aplica para cualquier persona que ponga su fe en Jesucristo, ¿sí?
Ojo, o sea, pon atención en las cláusulas. No está en letras pequeñas, está del mismo tamaño en la Biblia. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. ¿Sí? ¿Cómo se va a mostrar el amor hacia Dios, hacia Jesús, que realmente lo considero mi Señor y mi Salvador? Que voy a guardar los mandamientos de Dios. Entonces, me gusta cómo lo dice Jesús. Algunas otras traducciones, esto que dice, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Algunas otras traducciones dicen, no los voy a dejar abandonados en el mundo, o no los voy a abandonar como huérfanos. ¿Sí? O sea, Jesús dice, si tú pones mi confianza en mí, no vas a estar solo. ¿Sí? Yo voy a cuidar de ti a través del Espíritu Santo. Y entonces, Dios da esa adopción para que no estemos huérfanos en el mundo y tengamos a su Espíritu. Ahora sí, en Romanos, después de los Evangelios, este libro de Hechos, y después te encuentras Romanos, en Romanos capítulo 8, versos 12 al 17. Dice, así que hermanos, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Entonces recibimos ese Espíritu que nos permite dejar de vivir conforme a nuestros deseos, conforme a la carne, y nos permite tener vida. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, si somos hijos de Dios, vamos a poder ser guiados por el Espíritu Santo. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. No sé si tu Biblia también tiene esta última parte. ¿Sí? Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Quería saltármela, pero viene en la Biblia. Dice, ya no somos esclavos, somos libres. Podemos tener la libertad que te decía, podemos ahora elegir ya no pecar. Esto alguien que no tiene el espíritu de adopción no lo puede elegir, no tiene otro remedio más que seguir pecando. ¿Sí? Pero dice que también tenemos un espíritu en el que ya no vamos a tener temor. Entonces, este espíritu de Dios, este espíritu de adopción nos va a dar valor, nos va a quitar el miedo a la muerte. ¿Sí? Como cristianos, ya no debiéramos de tener temor a la muerte. No es que nos guste sufrir, pero Pablo dice, si me muero, gano. Si vivo, que sea para Cristo y gano. O sea, el efecto de la muerte ya no tiene un efecto en mí. ¿Sí? Y ese sería el más grande temor que tenemos. Y entonces cualquier temor que venga a mí, el espíritu de adopción lo va a arrojar. Ahora, aquí quiero hacer un paréntesis. A lo mejor dices, bueno, es que yo todavía le temo algunas cosas, temo perder a mi familia, a lo mejor tengo miedo de perder mi trabajo. Bueno, probablemente no estamos experimentando este espíritu y necesitamos reforzar nuestra relación con Dios. No nuestra relación con la iglesia. O sea, no estoy diciendo tienes que venir más a la iglesia, que tampoco estoy diciendo que dejes de venir a la iglesia. ¿Sí? Pero no se trata de venir y estar y escuchar una prédica, se trata de que fortalezcamos nuestra relación con Dios, que pasemos más tiempo con Dios a través de la Biblia, a través de la oración. ¿Sí? Y eso nos va a poder ayudar a fortalecer una relación y a apropiarnos de este espíritu que ya lo heredamos, pero que probablemente no estamos gozando de él. ¿Sí? Entonces, es un ejercicio que vamos a tener que hacer a lo largo de nuestra vida. Ahora, porque todos los que son guiados por el Espíritu,
Y de nuevo el Abba Padre, ¿no? El Espíritu mismo, este trabalenguas que pone aquí Pablo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Suena trabalenguas. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Nos dice, nosotros somos seres espirituales, todos, aquí sí todos, hayas nacido o no hayas nacido de nuevo, todos somos seres espirituales y tenemos un espíritu, ¿sí? Y lo que nos dice Pablo es, si eres hijo de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el mismo Espíritu que fortaleció a Cristo, que lo vino a confortar, ese mismo Espíritu va a venir a nosotros y el Espíritu Santo es el que va a ministrar a nosotros, ¿sí? Y entonces, cuando tengas temor, cuando tengas depresión, cuando estés pasando por alguna situación difícil, ese Espíritu Santo es el que va a ministrar a tu espíritu y es el que va a traer confortamiento. Entonces, si eres cristiano, vas a pasar por tribulaciones en el mundo. Si no eres cristiano, vas a pasar por tribulaciones en el mundo. Entonces, ¿de qué me sirvió ser cristiano? Bueno, alguien que no es cristiano, alguien que no tiene al Espíritu de Dios, no tiene quien lo conforte. Si tú eres cristiano, si yo soy cristiano, tengo al Espíritu Santo que me conforta, ¿sí? Y entonces vas a decir, pero bueno, es que hay terapia, sí, hay paliativos. Puedes buscar drogas, puedes buscar relaciones sentimentales, puedes buscar amistades, puedes buscar lo que quieras, terapia psicológica, lo que sea. Pero eso no va a sanar tu espíritu, porque somos seres espirituales y lo que necesitamos es la administración, es al Espíritu Santo confortándonos, hablándonos la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, si eres hijo de Dios, tienes acceso a eso, ¿sí? En la membresía de suscripción ahí venía, o sea, viene en el kit. Y te decía, me hubiera gustado quitarle esta parte, pero dice, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. De nuevo, si estoy bien con Dios, estoy mal con el mundo. ¿Y qué le pasó a Jesús? Fue crucificado. ¿Por quién? Por el mundo. Porque no era agradable al mundo. ¿Qué nos va a pasar a nosotros si me parezco a mi Padre? Voy a tener el mismo rechazo que mi Padre tiene. Entonces, ¿voy a padecer? Sí. Repito la pregunta. ¿Contra quién quiero estar en enemistad? ¿Contra Dios o contra el mundo? Entonces, es la decisión que tengo que tomar. En el Evangelio de Juan, de nuevo, ahora capítulo 10. Versos 25 al 33. Fíjate lo que te decía, este es el tema. Nosotros tomamos a ligereza, decía el término, soy hijo de Dios. Bueno, ve el efecto que tiene tomar este título. Versículo 25, Jesús les respondió. ¿A quiénes les respondió? A los fariseos, a los judíos. Se lo he dicho a ustedes y no creen. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Y yo y el Padre somos uno. Ve el efecto de estas palabras. Los judíos volvieron a tomar piedras para tirárselas. Esto es una muerte por lapidación. Entonces Jesús les dijo, les he mostrado muchas obras buenas que son del Padre, ¿por cuál de ellas me apedrean? Entonces aquí la pregunta de Jesús es, ok, ustedes dicen que yo estoy mal en decir que soy hijo de Dios, que soy uno con el Padre. ¿Qué pruebas tienen de que estoy haciendo algo malo? ¿No? Y la respuesta de los judíos es,
Los judíos le contestaron: no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia. ¿Sí? ¿Y cuál es la blasfemia? Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿Sí? No es una falta menor el decirse hijo de Dios. ¿Sí? Para los judíos. ¿Qué merece esto? La muerte. Vamos a Marcos. Esto fue un momento, no era el momento de la muerte de Jesús. Recuerda que todo estaba bajo el control de Dios, y entonces en este momento no es lapidado Jesús. Sin embargo, ve la acusación que viene después. Esto es en el juicio. Si pensabas que los juicios corruptos eran exclusivos de México o de nuestros tiempos, esto es en el juicio de Jesús. Marcos capítulo 14, versos 60 al 64. Entonces el sumo sacerdote, levantándose, se puso en medio y preguntó a Jesús: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? O sea, está el momento en que están acusándolo los falsos testigos, y Caifás, el sumo sacerdote, le dice: o sea, defiéndete, tienes chance de defenderte, defiéndete. Pero él se quedó callado y nada respondía. Le volvió a preguntar el sumo sacerdote: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? O sea, ¿eres hijo de Dios? Jesús le contestó: yo soy, y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. O sea, por si no basta el sí yo soy, cita todavía a Daniel cuando habla del Mesías y dice: sí, soy este del que habló Daniel. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus ropas, dijo: ¿qué necesidad tenemos de más testigos? Han oído la blasfemia, ¿qué les parece? Y todos lo condenaron diciendo que era digno de muerte. Entonces, ¿cuántos siguen queriendo ser hijos de Dios? Repito, ¿queremos estar bien con Dios o queremos estar bien con los hombres? ¿Sí? Dios nos dice que temamos a quien puede destruir el alma, no a quien solo puede destruir el cuerpo. ¿Sí? Y aquí, ellos podían destruir el cuerpo de Jesús, pero no destruyeron a Jesús, porque Jesús resucitó. Entonces, sí tiene cosas que no son agradables. Sí, Jesús nos dijo que vamos a padecer y a sufrir si aceptamos ser hijos de Dios, pero también estamos viendo que también nos ofreció bendiciones a cambio de ello, y que son mucho más que los padecimientos que podamos tener. Ahora, terrenalmente hablando, si nos adopta a alguien, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar con nuestro nombre? Vamos a tener nuestro nombre y al final vamos a tener nuestro apellido, ¿sí? Que va a pertenecer, ese apellido va a venir ahora de la persona que nos adopta, ¿sí? Y ese apellido nos va a dar derechos, ¿sí? Imagina, por ejemplo, que tuvieras el apellido Balleres. ¿Sabes cómo te tratarían en un palacio de hierro? Entonces, bueno, tenemos acceso a un apellido mucho más fuerte que ese, ¿sí? Tenemos una nueva identidad. Y en Efesios 1, del 5 al 6, voy a leerlo de la J.B. Phillips, dice: alabado sea Dios por darnos a través de Cristo todos los beneficios espirituales posibles como ciudadanos del cielo. Entonces, a lo mejor no te reciben bien en un palacio de hierro, pero tienes ciudadanía en el cielo. Y tienes todos los beneficios espirituales. ¿Has comprado una membresía de beneficios? Bueno, esta es ilimitada en beneficios espirituales. Para considerar lo que ha hecho antes de la fundación del mundo, nos eligió para convertirnos en Cristo, en sus hijos santos e inocentes que viven a su cuidado constante. ¿Qué prefieres? ¿Tener un guarura que te cuide o tener a Dios cuidándote? Y aquí nos dice que Dios va a estar al cuidado de nosotros. Que nosotros vamos a estar al cuidado de Dios.
planeó en su propósito de amor que fuéramos adoptados como sus propios hijos a través de Jesucristo, para que aprendiéramos a alabar esa gloriosa generosidad suya que nos ha hecho bienvenidos en el amor eterno que tiene hacia el Hijo. El mismo amor, no eres así como luego se dice despectivamente, así de, pues él es mi hermano y él es el adoptado, ¿no? No, o sea, el mismo amor que le da a Jesucristo nos lo da a nosotros si somos hijos de Dios. O sea, el mismo amor que el Padre, Dios el Padre, tiene por el Hijo, nos lo da a nosotros. En Primera de Corintios, en la primera carta a los Corintios, y esta lo leo de la NTV, va a aparecer en pantalla. La Nueva Traducción Viviente lo pone así. Primera de Corintios, capítulo 13, verso 12. Ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. Y esto, de vuelta a Primera de Juan, es lo mismo que nos dice Juan en el versículo 2, capítulo 3, verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Entonces, de nuevo, está haciendo referencia Juan a esta segunda venida, y Pablo está haciendo referencia a esta segunda venida, cuando Jesús promete que vamos a tener cuerpos glorificados. ¿Sí? Y en estos cuerpos glorificados, ahora sí vamos a poder tener un conocimiento pleno de Dios. Hoy en día, no importa cuántos años tengas en Cristo, cuán bueno haya sido tu caminar en Cristo, qué tan santificado estés, qué tan maduro espiritualmente seas, no importa, no tenemos un conocimiento pleno de Dios. ¿Sí? Dice aquí Pablo en Corintios, dice, vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes. Si te has puesto en un carro, si has alguna vez manejado, conducido, y los objetos están más cerca de lo que parecen, y entonces pues ahí como que le calculas y de repente te avientas y te tocan porque estaba más cerca, ¿sí? Porque estás viendo a través de un espejo, ¿sí? No estás volteando a ver cómo se ve el carro para medirlo bien, o sea, estás viendo a través de un espejo. Así estamos viviendo hoy nuestra vida cristiana. ¿Sí? Repito, sin importar qué tan maduro, cuántos años tengas, así estamos viviendo. Estamos viviendo por un espejo, no estamos viendo directamente a Dios. Pero tenemos la promesa de que vamos a tener cuerpos glorificados que van a resistir estar en la presencia de Dios, y entonces vamos a poder conocer a Dios plenamente. ¿Sí? Ya no nada más, esto ya no vas a tener una mala enseñanza como la mía, vas a tener enseñándote a Jesús directamente. ¿Sí? Todas estas cosas que de repente decimos, es que no te lo puedo explicar porque yo no lo entiendo, vamos a tener directamente al Maestro enseñándonos. ¿Sí? Entonces, hoy conocemos así, imperfecto. ¿Sí? Pero también no tenemos que esperar hasta tener nuestros cuerpos glorificados para crecer en esto. Ve cómo lo pone Pablo en Efesios 3, capítulo 3, 17 al 19. Espero que tu Biblia tenga Efesios, porque la mía creo que ya se perdió. Efesios 3, 17 al 19. De manera que Cristo habite por la fe en sus corazones, también ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. ¿Sí? Entonces, Pablo ora
es mi oración para ti y mi oración para mí, que podamos crecer en este conocimiento. Entonces, parte de nuestra santificación es ir conociendo cada vez más a Dios. Y repito, ¿cómo vamos a conocer más a Dios? ¿Cómo conoces a una persona? Tienes que pasar tiempo con esa persona. Lo mismo aplica con Dios. Necesitamos pasar tiempo con Dios, ¿sí? Y no es así como que, pues voy a una fiesta, estamos como que todos por allá y, pues él estaba por allá en un rincón y yo estaba por acá, pues sí, ya nos conocemos. No. Entonces, del mismo modo, o sea, no vale así de que, pues es que yo voy todos los domingos a la iglesia. O sea, está bien, es bueno, ¿sí? Pero eso no te va a llevar a un conocimiento íntimo con Dios. Te vas a quedar incompleto. Nada más estás aprendiendo o conociendo de Dios de oídas. No estás hablando directamente con Él, ¿sí? Entonces, necesitamos pasar tiempo en su palabra, necesitamos pasar tiempo en oración para poder crecer en este conocimiento. Ahora, el versículo 19 de Efesios dice, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. Esto suena medio raro, ¿no? O sea, conocer que sobrepasa el conocimiento. Lo que nos está diciendo Pablo es, hay muchos teólogos que conocen la Biblia perfectamente y no son hijos de Dios. Y que te hablan y te dicen, no, pues es que este versículo está relacionado con aquel, y es que en los tiempos de no sé qué, o sea, tienen mucha información, pero no tienen el conocimiento de Dios. Un conocimiento por experimentar su presencia, un conocimiento por estar en relación con Dios. Entonces, por eso nos dice, necesitas tener ese conocimiento que viene de la relación, de la experiencia con Dios, para sobrepasar el conocimiento teórico, el conocimiento nada más meramente informativo, ¿sí? Entonces necesitamos, repito, es la oración de Pablo, es mi oración, que podamos todos crecer en este conocimiento de Dios. ¿No va a llegar a ser perfecto de este lado de la eternidad? No, pero sí podemos crecer en Él. Ahora, para ir cerrando, vamos a Hechos, es el último versículo, lo prometo. Hechos capítulo 1, y es importante Hechos capítulo 1, versículo 8. Es aquí en la ascensión de Jesús, después de que Jesús ha estado pasando tiempo con sus discípulos, y hay esta despedida, y en ese momento Jesús hace esta promesa. Dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. ¿Recuerdas que comenté que hemos recibido un espíritu que echa fuera el temor? Y está relacionado con este poder. ¿Qué es lo que nos va a hacer que dejemos de tener miedo? Que vamos a tener poder. Ahora, en los evangelios, a lo largo del libro de Hechos, vas a encontrar citas de, es que van a tener poder para levantar enfermos, para levantar muertos, van a tener poder para hollar serpientes, y entonces de repente ya todos nos queremos hacer encantadores de serpientes, y sí lo podemos hacer, sí lo puede hacer Dios, sí puede usarnos para cosas así, sí puede usarnos Dios para sanar enfermos, para levantar muertos, sí es posible, sí creemos en ese poder del Espíritu Santo como iglesia, pero Pablo no andaba buscando ahí serpientes para ver que lo mordieran o eso. O sea, de repente estaba en una playa y lo mordió la serpiente y no le pasó nada y todo eso así, ¡wow! Pero era lo que Dios necesitaba hacer en ese momento, no para que dijeran, ¡wow, Pablo!, sino para que Pablo pudiera decir, ¡wow, Dios! ¿Sí? Después de que creías que me iba a morir en el naufragio, y después de que dices, lo mordió la serpiente por pecador. No, o sea, Dios demuestra ahí en la vida de Pablo que Dios tiene el control, ¿no? Y ese tipo de cosas, al final lo que tienen como objetivo es lo que nos dice aquí Hechos, ser testigos de Dios. Vamos a tener poder para, como los discípulos,
ya no estar encerrado en un cuarto, todo amedrentado. O sea, el Pedro que negó a Jesús, agarra y se pone a predicar en medio de miles de personas, y si me crucifican, que me crucifiquen, si me apedrean, que me apedreen, no importa. Necesito decir la verdad, necesito hablar de Jesús, necesito decir que los judíos lo mandaron a crucificar. Ese valor, ese poder es el que nos está hablando aquí, ¿sí? Si después de eso sanas enfermos, está bien, que sea para la gloria de Dios, no para decir, ya ves, levanté 3 enfermos esta semana, ¿tú cuántos llevas? No sé, no soy yo, es Dios haciendo su obra. Para eso es el poder, para llevar a la gente a Dios, para ser testigo de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ahora, terminamos con los versículos. Vamos a cerrar en Primera de Juan. El último versículo, el versículo 3 dice: todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica, así como Él es puro. Si realmente nuestra esperanza está en Jesús, si estamos confiando en Jesús como nuestro Señor y Salvador, entonces eso nos va a llevar a santificarnos, y Él va a hacer su obra de santificación, de redención en nosotros. Y para cerrar, quiero darte una lista de los beneficios que adquirimos cuando somos hijos de Dios. Dijeran los abogados, es enunciativa más no limitativa. O sea, son algunos, no son todos. Primera, tengo paz para con Dios, ¿sí? Y creo que es la primordial. Ya no soy enemigo de Dios. Tengo una nueva identidad en Dios. Ahora soy hijo de Dios. Tengo libertad de pecado. Ya puedo elegir no pecar. Tengo valor y ya no vivo en temor. Tengo poder para ser testigo de Dios. Tengo seguridad. Y esta seguridad es, si ya estudiaste el Navegantes 1, el D1, seguridad de la salvación, bueno, Dios no cambia, ¿sí? Dice la Biblia que Dios no es hombre para que mienta, ¿no? Entonces, no es así como que de repente van a cambiar los términos y condiciones. Como dije, no hay letras chiquitas. Nuestra Biblia tiene todas las letras del mismo tamaño, ¿sí? Entonces, no hay cláusulas escondidas por ahí. Dios no va a cambiar, y tienes la seguridad de que este pacto está asegurado por Dios, no por nosotros. Y tenemos una herencia incorruptible, ¿sí? Tenemos una herencia en el cielo. La última es para verla a futuro, pero todas las anteriores son para empezarlas a vivir. Entonces, si alguna de estas no está siendo realidad en nuestras vidas, primero estemos seguros de analizarnos con el que dice. Todos esos retos que nos ha lanzado Juan de el que dice, vamos a ver cómo estamos en ese el que dice. Y si estoy mal en alguno, pues estoy viviendo en un tiempo de gracia, en un periodo de gracia, y Jesús pone a mi disposición la salvación si yo decido arrepentirme y confiar realmente en Él como mi Señor y Salvador. Ahora, si paso el que dice, entonces probablemente lo que tenga que es estrechar más mi relación con Dios, pasar más tiempo con Dios y menos tiempo con el mundo, para poder ver que esto se empiece a hacer realidad en mi vida.